Sacó su rebaño del redil y lo condujo a los pastos. Antes de marcharse, metió las bellotas que había elegido tan cuidadosamente la noche anterior en un cubo de agua y las dejó en remojo. Observé que su cayado era una barra de hierro del grosor de un pulgar y tan alto que me llegaba al hombro. Yo fingí que me iba a dar un paseo tranquilo y le seguí desde lejos, tomando un camino paralelo al suyo. Sus pastos se encontraban en el fondo de un valle situado en la ladera de la montaña. Dejó su pequeño rebaño al cuidado de su perro y subió hasta donde yo estaba. Temía que viniera a reprocharme mi curiosidad, pero no fue así. Vino hacia mí simplemente porque tenía que pasar por allí y me invitó a acompañarle si no tenía nada mejor que hacer. Su destino era la cima del monte un poco más arriba. Cuando llegamos, hundió su barra de hierro en la tierra, echó una bellota en el agujero y después lo cubrió de nuevo con tierra. Estaba plantando robles. Le pregunté si la tierra era suya. Me contestó que no. Le pregunté si sabía de quién era. No, lo ignoraba. Suponía que eran terrenos comunitarios que pertenecían al municipio o tal vez a personas que no los utilizaban, pero no le interesaba quién fuera el dueño. Siguió plantando cuidadosamente sus 100 bellotas. Tras el almuerzo, se dedicó a seleccionar más bellotas. Debí ser muy insistente en mis preguntas, porque me contestó. Llevaba 3 años plantando árboles en aquel lugar solitario. Había plantado ya 100.000. De estos habían nacido 20.000. Calculaba que perdería la mitad debido a los roedores o a otros designios inescrutables de la providencia. Eso dejaba 10.000 robles que crecieron en un lugar donde antes no había nada. Al oír aquello, me puse a calcular la edad del pastor. Era evidente que pasaba de los 50. 55, me dijo. Se llamaba el Cear Bouffier. Antes había sido propietario de una granja en la meseta. Esa había sido su vida. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se había retirado a esta vida solitaria en la que vivía tranquilo y en paz, con su rebaño y su perro. Había llegado a la conclusión de que la zona se estaba muriendo debido a la falta de árboles, y añadió que, no teniendo ocupaciones más urgentes, había resuelto remediarlo. Mi juventud me indujo a imaginar el futuro tal y como yo lo consideraba, en términos de cierta búsqueda de felicidad. Le dije que en 30 años sus 10.000 árboles serían un espectáculo magnífico. Él me contestó con gran sencillez que si Dios le concedía una larga vida, acabaría plantando tantos árboles que esos 10.000 serían como una gota de agua en el mar. Estaba estudiando el crecimiento de las hayas. Tenía un pequeño invernadero junto a su casa, donde cuidaba las plantitas nacidas de los ayucos que había plantado. Las había protegido de sus ovejas y crecían maravillosamente. También estaba pensando en plantar abedules en la parte más baja, donde dijo había vetas de agua cerca de la superficie. Al día siguiente nos separamos. 1 año después estalló la guerra del 14 y pasé 5 años en el ejército. Un soldado de infantería tiene pocas oportunidades de acordarse de los árboles.
licenciarme, me encontré en posesión de una modesta gratificación del ejército y sentí la imperiosa necesidad de respirar aire puro. No tenía ningún otro propósito al emprender de nuevo el camino que conducía a aquellas tierras desoladas. Habían cambiado muy poco, a no ser porque más allá del pueblo muerto, vi a lo lejos una especie de niebla gris que alfombraba los montes. El día anterior me vino a la memoria la imagen del pastor que plantaba árboles. Pensé, 10.000 robles deben ocupar mucho espacio. En aquellos últimos 5 años, había visto tantos muertos que me temía lo peor con respecto a Alcear Bouffier. Especialmente porque a los 20 años, uno cree que un hombre de 50 es un viejo con un pie en la tumba. Pero no estaba muerto. Había cambiado de oficio. Solo conservaba 4 ovejas. Pero tenía algo más de 100 colmenas. Se había deshecho de su rebaño porque ponía en peligro sus plantaciones de árboles. No había prestado atención a la guerra. Había seguido plantando imperturbablemente. Los robles que había plantado en 1910 tenían ya 10 años y eran más altos que nosotros. ¡Qué espectáculo tan impresionante! Me quedé literalmente sin habla. Y como no era un hombre locuaz, pasamos el día paseando en silencio por su bosque. Estaba compuesto de 3 partes y la parte más larga tenía un total de 11 kilómetros y la parte más ancha no medía menos de 3. Cuando uno piensa que todo aquello había surgido de las manos y el alma de un solo hombre, sin la ayuda de ningún medio mecánico, se da uno cuenta de que el hombre puede emular a Dios en tareas que no siempre conducen a la destrucción. Había sido fiel a su dueño, y las hayas que se perdían en el horizonte tan altas ya que nos llegaban a los hombros, eran testimonio de ello. Los robles eran fuertes, y ya había pasado la época en que estaban a merced de los roedores. Y por lo que respecta a los designios de la providencia misma, habría tenido que recurrir a un ciclón para destruir lo que había creado un solo hombre. Me mostró unos admirables bosquecillos de abedules de 5 años, que había plantado por lo tanto en 1915, mientras yo combatía en la batalla de Verdún. Había reservado para ellos la parte baja, suponiendo con razón la presencia de agua a poca profundidad. Tenían la ternura de los adolescentes, y se los veía muy seguros de sí mismos. Además, la creación parecía seguir su curso natural, pero aquel hombre no se preocupaba por eso. Se limitaba a ejecutar invariablemente su sencilla tarea. En mi camino de vuelta hacia el pueblo, vi correr el agua en lechos de arroyos que estaban desde hacía mucho tiempo. Ese fue el más espectacular de los efectos del ciclo de la naturaleza que tuve ocasión de observar. Mucho tiempo antes, aquellos lechos habían estado llenos. Algunos de los pueblos miserables que mencioné al principio de mi historia estaban construidos sobre emplazamientos romanos de los que aún se conservaban vestigios. Los arqueólogos, al excavar en las ruinas, habían encontrado anzuelos en lugares donde en el siglo XX la gente compraba cisternas para poder disponer de un poco de agua.